decirte y te deseo que tengas toda la suerte que creo que te mereces. Muchas gràcies. Desde hace mucho tiempo, ¿vale? Gràcies. Des de la servei tècnica vam tenir alguns dubtes a l'últim moment i al final doncs, vam preferir pensar que pot ser una temporada històrica i que volem arribar al final amb els màxims recursos possibles i vam decidir incorporar doncs, això, un jugador més. No? Al final, entre sancions, lesions i tot, si realment sortia un jugador molt interessant i amb unes condicions favorables pel club l'incorporàvem, si això no passava ens quedàvem com estàvem. I realment al mercat a l'última setmana ens ha ofert un jugador que per nosaltres està molt bé, no? Que és un jugador que ocupa plaça sub-23, però que ja ha jugat 60 partits a segona B, va estar fa 2 temporades amb el filial de l'Elche, aquell tan bo que va quedar 5è classificat i que va estar tot l'any dintre del play-off. I va debutar també la temporada passada 2 partits de Lliga Primera Divisió i 2 de Copa del Rei, i aquesta temporada ha jugat 6 partits amb l'Elche segona A, i el que més interessant és que ha participat molt als partits últims, o sigui que la seva evolució també ha sigut ascendent. De fet, si mires els partits de la temporada passada o de fa 2 amb l'última, és un jugador semblant, de característiques diferents, però semblant al que li ha passat al Frank Carbia, no? Que cada any va agafant més potència, més força, aporta més coses. Y ya está. A nivel técnico, esto ya todo hago en castellano si te enteras más, ¿vale? Es un jugador que nos aporta un concepto que a nosotros nos gusta, que es la polivalencia, ¿vale? Es un jugador que puede jugar a las 3 posiciones de la media punta y también lo podemos utilizar de lateral derecho. Nos da un registro importante que es velocidad, desborde, y además es un jugador bueno en combinación, con lo cual también entiende el juego. Pero sobre todo nos aporta chispa, nos aporta frescura, nos aporta ritmo en momentos difíciles, nos puede decaer un partido, nos puede dar situaciones de 1 contra 1, es un jugador chisposo, habilidoso y sobre todo potente y rápido, ¿no? Y a partir de ahí surgió la posibilidad, viene cedido de Elche, viene media temporada, Elche lo renovó para más tiempo. Y claro, para nosotros un jugador que está jugando en categoría superior, con ritmo de categoría superior y que viene ya para competir ya, nos resulta atractivo y sin duda la temporada pasada, cuando llegamos al final, los partidos claves nos quedamos un poquito justos de plantilla, ¿no? Y entonces es importante también de las diferentes situaciones ir valorándolas, irlas revisando y buscar mejorarlas, y al final hemos decidido, sobre todo en esta posición, que nos venía bien tener un jugador más, ¿no? Porque quizás jugadores por dentro tenemos jugadores como Uribe de Morel que nos pueden aportar minutos, jugadores de pivotes defensivos tenemos a Prince, jugadores atrás también tenemos a Juve, pero arriba quizás no tenemos jugadores aún suficientemente maduros como para aportarnos aquí y Samu por su juventud, pero por su experiencia sí que lo es, entonces es un jugador que nos va fenomenal. ¿Vale? Saber cómo surge la oportunidad del Reus, cómo te llega y qué es lo que más te ilusiona por el hecho de aceptar la oferta del Reus. Bueno, yo vine aquí porque me llamó Sergi que confiaba en mí, que aquí había buen equipo y pienso que he venido aquí a jugar y demostrar, y creo que vengo a un club que me puede aportar muchas cosas buenas, y llevo aquí pocos días y ya el recibimiento ha sido bastante bueno y la verdad me está acoplando bastante bien. Encima con un reto importante como es el objetivo que tiene el club de intentar subir de categoría. Sí, eso te hace más ganas de venir a un club que tienen ganas de tirar para arriba y mirar hacia adelante. Vienes de compartir vestuario con Sergio León, que es un jugador que aquí dejó muy buen recuerdo, y no sé si tienes la idea de seguir un poco sus pasos, porque el Reus le sirvió un poco como impulso para llegar a la élite y ahora está de pichichi de segunda división. Sí, la verdad Sergio León es un magnífico jugador, lo está demostrando allí en Elche. Bueno, seguir sus pasos estaría bien porque él hizo aquí bastantes goles. Bueno, yo lo que espero y quiero es aportar al equipo asistencia, goles, lo máximo posible. No sé cómo has visto la plantilla estos días y te ha sorprendido el nivel del equipo. Sí, la verdad que estoy notando que se entrena con bastante intensidad, y hay
muy buenos jugadores y creo que hay muy buen equipo.